técnicas distintas, porque cuando hay un traumatismo uno no sabe muy bien qué pasó ni con lo que se va a encontrar. Muchas veces con lo que se encuentra no es con lo que pensaba, o sea, explorando en el quirófano uno ya tiene más idea de lo que ocurrió, ¿no? Bueno, en principio las clasificaciones que las tengo que dar, están los traumatismos contusos, los penetrantes, y espero que no se pasó. Y las reglas esenciales para el tratamiento. Primero, realizar una anamnesis cuidadosa. Recuerden que los traumatismos a veces vienen los pacientes en estado consciente, otras veces no, hay que manejarse por las referencias de lo que nos cuentan. En lo posible, registrar la agudeza visual de ambos ojos, ¿no? Valorar la órbita, el globo ocular, la biomicroscopía, todo lo que uno pueda hacer desde la valoración oftalmológica general hay que hacerlo. Y lo que no se puede, no se puede. Siempre solicitar los estudios radiológicos necesarios, estamos hablando de radiografía, tomografía, resonancia, lo que sea necesario de acuerdo a lo que vamos recibiendo. Y esto yo lo considero muy importante, que primero tener, cuando uno recibe un traumatismo, lo más probable es que tenga que actuar desde un lugar quirúrgico. Entonces es importante tener los conocimientos anatómicos adecuados, o sea, o con un ayudante, o porque se hizo disección previa, o porque ya vienen haciendo coloplastia y tienen más o menos claro todos los tejidos que se involucran. ¿Para qué? Para siempre garantizar la mejor reparación primaria. La mejor reparación primaria es mejor siempre que una buena reparación secundaria. ¿Qué significa una buena reparación primaria? Que el párpado involucrado quede anatómicamente lo mejor posible, que cumpla las funciones que tiene que cumplir el párpado, que estéticamente quede bien. Realizar un registro fotográfico de la lesión es muy importante, porque muchas veces pasan distintas cosas. Primero, ay, qué molesto, perdone. Porque si no ya sé que me van a terminar llamando 200 veces. Ya. Estábamos en realizar el registro fotográfico, es súper importante. Muchas veces puede venir el paciente de pronto con la familia y dice haga lo que pueda, hágalo ahora, pero después cuando queda una reparación primaria no estética, por ejemplo, podemos tener un problema de mala praxis, por ejemplo, ¿sí? Y aparte muchas veces hay cuestiones de tipo, hay accidentes que son en el ámbito de la casa, pero hay otros que son en el ámbito laboral. Entonces todo el tema del registro fotográfico puede servir para ayudar a la historia clínica general del paciente para cualquier desenlace que tenga. Y también considerar el estado general del paciente. Muchas veces vienen con problemas de párpado, pero también tuvieron un traumatismo, no sé, en la pierna o en cualquier otro lugar. Bueno, a veces hay que dejarlo en un segundo lugar de acuerdo al estado general del mismo. Bueno, dentro de las lesiones contusas no hay mucho para decir, son equimosis y el edema son característicos. Hay que, obviamente, realizar la valoración exhaustiva del globo ocular y la órbita, y si no hay nada, ustedes saben que es frío y no mucho más. Antibióticos, siempre en los traumatismos, obviamente, tienen que hacer todo el plan antibiótico, antitetánico y demás, ¿sí? Bueno, y acá entramos un poquito en la parte más interesante, que serían los traumatismos penetrantes que tenemos. La clasificación, cuando uno ve un traumatismo, tendría que tener esta diapositiva en la cabeza y tratar de meter al paciente en esta clasificación, lo que estamos viendo, ¿no? Están las laceraciones superficiales, las profundas, las laceraciones que afectan el margen palpebral y las laceraciones que afectan los tejidos blandos del canto. Bueno, las lesiones o laceraciones superficiales son las que involucran la piel y el orbicular. No son grandes traumatismos, va a haber que hacer la desinfección del lugar, y se hace suturas con nylon 6.0 para piel y con Vicryl 5.0 para orbicular. A veces no se sutura el orbicular si es muy superficial la lesión, no hace falta, ahí se sutura solo la piel. Si es un poco más profunda, en el orbicular a veces uno puede dar un par de puntos con Vicryl en el músculo para que realice menos tensión sobre la herida. Y considerar si la lesión está en lo que se llaman las líneas de Langer. No sé si ustedes las vieron en la parte anatómica, el orbicular, vieron que está todo alrededor del párpado. Si la lesión
sigue esas líneas, sabemos que como la suturemos siempre va a quedar bien estéticamente. Ahora, si la lesión no sigue las líneas de Langer, como es en este caso, uno tiene que empezar a considerar si lo podría hacer. Les digo esto porque ustedes por ahí están en un nivel de formación en que esto lo pueden hacer seguro. ¿Estamos de acuerdo, Macarena? Es muy fácil. Cuando no tiene este sentido, ya tendrías que estar preguntándole a alguien que haga oculoplástica para ver cómo pueden solucionar eso para no crear líneas de tensión que después nos den, por ejemplo, origen ectrópico. Yo después al final de la clase le voy a pasar casos reales. Esto es la parte teórica porque es lo que les digo. Primero uno tiene que tener en la cabeza la parte teórica. ¿Sí? Después están las laceraciones profundas. Se define como profundas las que tienen ruptura del septum. ¿Se acuerdan por dónde andaba el septum? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien, bárbaro. Y uno se da cuenta de que es una herida profunda porque hay presencia de grasa orbitaria. ¿Sí? En la revisación uno lo ve. Si la lesión fuera en el párpado superior, es menester revisar bien todo lo que es la función del elevador del párpado superior porque podría estar afectado. No, bueno, se recomienda no incorporar el septum en la reparación de la herida porque puede dar un cierto nivel de lagostalmos y, bueno, por ende no suturarlo. Después tenemos las lesiones que involucran el margen palpebral, ¿sí? Cuando se involucra el margen palpebral, siempre lo primero que hay que hacer es la alineación del tarso, ¿sí? Primero ponerlo bien frente contra frente, muchas veces reparar las heridas suelen no ser tan cortantes, sino que muchas veces hay que poder emprolijarlas para poder realizar un buen afronte del tarso. El tarso siempre se hace una sutura que, como ven acá en el diagrama, digamos, es lo que se llama de control, que se hace con el Vicryl 5 ceros, ¿sí? Lo ideal es cuando quedan afrontadas las dos partes del tarso les quede con esta montañita acá, porque esto una vez cicatrizado va a quedar plano. Si en el momento de la sutura no les queda esa montaña, es muy probable que después tienda a bajar, ¿sí? Y a quedar como una hendidura en el párpado. Que en ese área seguramente, funcionalmente, va a ser un área de ojo seco, ¿sí? Bueno, una vez que uno sutura el tarso y eso está bien alineado, obviamente después el resto ya es fácil porque es la sutura del orbicular y la sutura de la piel. Generalmente uno deja cabos largos para que una vez hecho el nudo no entren adentro del ojo, ¿se entiende? Y se los pone acá abajo como una cintita adhesiva. Bueno, después están las laceraciones que afectan los tejidos blandos del canto. Tenemos las laceraciones del canto medio que casi siempre involucran a los canalículos. Creo que hay una clase que habla de vías lagrimales que la daba Jimena en una época, pero no me acuerdo, no sé si sigue dándola o no. En el caso de que se haya alterado el canalículo, ustedes saben que eso, ¿la tuvieron esa clase? No, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que colocarle generalmente un adminículo que se llama minimonoca, que sirve para que cuando se cicatriza el canalículo no se obture, no se obstruya, ¿sí? Y se saca después de un par de meses de colocado y luego es la sutura de los planos tal cual como en cualquier otro lugar del margen del párpado, vamos a decir. Siempre los canalículos hay que inspeccionarlos con irrigación y con sondaje. Bueno, este sería el minimonoca. Después tenemos las laceraciones que afectan los tejidos blandos del canto. Hay que clasificarlos en dos, digamos. Está el arrancamiento del tendón cantal, que puede ser de la rama anterior, ¿sí? Esta sería la rama anterior. ¿Se acuerdan que el saco lagrimal está entre la rama anterior y la rama posterior del tendón cantal? ¿Sí? De hecho, cuando se hace una dacrocistoriotomía, el tendón cantal anterior se corta para acceder al saco y después no se repara. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay una ruptura del tendón cantal anterior, no pasa nada y nada, no se hace nada básicamente. Mientras que en lo que es la rama posterior que pasa por detrás del saco, si ahí hubiera un traumatismo, se produce una cosa que se llama telecanto. ¿Saben lo que es el telecanto? Bueno, el telecanto es cuando desde la línea media hasta el ángulo interno hay
mayor distancia que desde la línea media hasta el ángulo del otro ojo, ¿se entiende? Sí, entonces, de manera tal que uno ya lo mira al paciente y se da cuenta que hubo una ruptura del tendón cantal posterior, ¿sí? Y cuando hay una ruptura del tendón cantal posterior, podría estar asociado a fractura de los huesos nasales o no. A veces es solo eso. De cualquier manera, cuando se produce eso, hay que hacer, si hay un arrancamiento del tendón cantal posterior sin fractura, hay que hacer atrás del tendón a la cresta lagrimal posterior. Mientras que cuando hay arrancamiento del tendón posterior con fractura, se hace alambre transnasal, en placa para reducir la fractura. Esto obviamente lo tiene que hacer alguien que sepa bastante porque son cirugías poco comunes y bastante complicadas, por así decirlo. Wow. Con lo que es mordeduras caninas, humanas, nada. Los canes cuando muerden en la cara suelen producir desgarros y lesiones por aplastamiento, o sea que van a encontrar todo tipo de heridas, de distintas cosas. Pueden haber conviviendo heridas superficiales, heridas profundas, con arrancamiento del tendón, sino, o sea, cualquier cosa. Lo que sí siempre se sabe que la saliva del perro tiene millones de bacterias anaerobias, aerobias, de todo tipo, con lo cual los protocolos contra rabia, tétanos y los antibióticos contra gram positivos, negativos y anaerobios tienen que estar presentes, ¿no? Bien, esto es la parte muy general. Las quemaduras, bueno, en principio se hacen gotas, ungüentos antibióticos y cámaras húmedas inicialmente. Muchas veces de entrada se hacen tarsorrafias amplias en los primeros cambios cicatrizales para que no se produzcan los estropios que son cicatrizales luego de las quemaduras, ¿no? Y los injertos cutáneos de espesor completo y colgajos precoces, que es lo que más se estuvo haciendo últimamente, antes de que se produzca ya el estropio casi definitivo por las quemaduras. Bueno, todo esto uno lo tendría que tener en la cabeza y sobre todo las técnicas que vamos a ver ahora, porque muchas veces vamos a recurrir inicialmente con técnicas que se pueden aplicar, digamos, en el traumatismo reciente y si no quedó bien por alguna razón, se tiene que ir a una reparación secundaria. La realidad es que cuando el paciente llega con un traumatismo uno le tiene que decir, probablemente esto requiera más de una cirugía, probablemente no quede bien en la primera, decírselo a él, a los parientes y hacerle firmar todo lo posible. Por eso también lo del registro fotográfico es importante. Bueno, en reparaciones secundarias trata los cambios cicatrizales, que son derivados del traumatismo inicial o de la consiguiente reparación quirúrgica. Los defectos pequeños del párpado superior, esto lo van a ver también para tumores, no sé si ya lo tuvieron o si lo vieron, no tengo idea, pero bueno, vale también para la parte cicatrizal. Cuando son defectos menores del 33% en el párpado, obviamente que esto se hace muy a ojo, por lo general se puede hacer el cierre directo. Cuando es en párpado inferior, como vimos la foto anterior, en laceración que involucra el margen palpebral, se hace prácticamente la misma técnica, o sea, uno arregla los bordes de esa cicatriz, saca la cicatriz básicamente, y luego tiene que alinear la parte tarsal. En el caso del párpado superior, hay que hacer esta técnica que es de la casita, que es pasando el área del tarso y un poquito más para arriba hacer el techito de la casita, cosa de que cuando uno lo junte, después no se produzca una especie de hendidura, digamos, en la forma del párpado superior. Si una vez que yo liberé esa cicatriz, ¿sí? Porque obviamente acá interviene la edad del paciente, ¿sí? Si es un paciente grande, muy grande, los tejidos suelen estar más laxos, entonces uno puede hacer este corte y los aproxima fácilmente, pero en un paciente joven los tejidos no son tan laxos. Entonces, para que esto no quede tensión, cuando uno lo tiene que cerrar o le parece que hay mucha tensión y quiere disminuirla, hay dos cosas. Se hace un corte del tendón cantal lateral, ¿sí? Que va a servir para que la placa tarsal llegue con facilidad, ese corte, ¿sí? Y después, si lo que falta es piel, vamos a hacer lo que se llama el colgajo semicircular de Tencel, o sea, hacer una disección de piel. Primero hay que hacer este diseño, ¿sí?
una disección de piel que una vez que uno hace la disección de toda la piel, la puede arrimar al área de sutura. Si no entienden algo me preguntan, o capaz que, no sé. La puede arrimar al área de sutura de manera tal de que todos los tejidos queden unidos sin tensión, fácilmente. ¿Se entendió? ¿Vos, Macarena? Sí, sí. ¿Vos Se entiende. ¿Se entiende? Está bien explicado. Está bien. Ok. Otra manera de solucionar una falta de tejido del tarso, siempre hay que reponerlo de algún lado, de alguna manera. ¿Sí? Es colocando un pedazo nuevo de tarso que lo vamos a sacar, por ejemplo, del párpado contralateral. ¿Sí? Ustedes saben que dejando un par de milímetros del tarso en el borde libre, se cumple la función del tarso igual. Entonces tenemos como 6, 7, 8 milímetros para arriba de tarso que nosotros podemos sacar para usarlo en el otro párpado, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente, también no sé si esto ya lo vieron o no, cuando uno hace este tipo de cosas, tenemos lo que se llama colgajo y lo que se llama injerto. Injerto es trasladar, por ejemplo, este pedazo de tarso, o sea, trasladar de un lugar del cuerpo, o bueno, podría ser, eso es un autoinjerto, ¿no? Un trozo de X material que a nosotros nos sirve. Mientras que colgajo es cuando nosotros desplazamos parte de un tejido para cubrir un lugar en donde está faltante. Digamos que siempre hay que unir colgajo e injerto. Nosotros tenemos en el párpado dos tablas, la tabla posterior y la tabla anterior. Eso lo tienen más o menos claro. La tabla posterior va a ser lo que es conjuntiva, tarso, y la tabla anterior lo que es el orbicular y la piel, básicamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo reemplazar o cómo poner estos tejidos, tenemos que preguntarnos con qué vamos a reemplazar la tabla posterior y con qué vamos a reemplazar la tabla anterior, ¿sí? En este caso de este dibujo, la tabla posterior la estamos reemplazando con un injerto, ¿sí? De conjuntiva, y la tabla anterior seguramente con un colgajo de piel. ¿Por qué? Porque cuando se hace un injerto de un lado, se hace colgajo del otro, ¿sí? O sea, dos injertos juntos nunca se colocan, ¿sí? ¿Está claro ese concepto? Sí. Bueno, defectos del párpado superior más grandes, el 50%, o sea, ya hay un pedazo grande de párpado que uno tendría que estar sacando. Acá también podríamos hacer un injerto, tarso conjuntival libre y un colgajo cutáneo, ¿sí? Después podemos hacer un colgajo de avance de párpado inferior del espesor completo, que es el Kattelberg, ¿sí? O un colgajo compartido de párpado inferior o colgajo frontal medial. O sea, fíjense que para lo mismo hay diferentes maneras de hacerlo. Lo importante es que nosotros, digamos, reparemos lo que falta de la tabla posterior y reparemos lo que falta de la tabla anterior, ¿sí? Por lo general, de la tabla posterior, uno podría poner un injerto, como habíamos visto en el caso anterior, de tarso, por ejemplo, del otro párpado, ¿sí? Eso sería una de las posibilidades. La otra es traernos, mejor dicho, este es el injerto. Y entonces la piel, ¿con qué la vamos a cubrir? La vamos a cubrir con un colgajo, ¿sí?, de avance que viene del párpado inferior. O sea, se hace un corte en todo el párpado inferior, se diseca la piel, se avanza por debajo del corte y se aplica arriba de ese tarso. ¿Se entendió? Ese es el Kattelberg, ¿sí? Bueno, ¿qué es el más interesante? En el sentido de que otros colgajos que son, no sé, medio frontales, hay distintos tipos de colgajos, pero bueno, estos son para mí los más importantes para ir a sanar eso. Cuando los defectos del párpado inferior son del 33%, ¿por qué me está faltando una acá? No, está bien. Defectos del 33% del párpado inferior, o sea, defectos pequeños del párpado inferior. Medio lo habíamos visto con lo anterior. Una es que, bueno, que los tejidos me den y yo lo puedo arrimar y directamente ir a suturar el tarso y queda todo sin tensión, vamos a decir, ¿no? Cuando no me alcanza con eso, otra vez, parece el librito rayado, vamos a ir a cortar el tendón cantal. Eso nos va a liberar el tarso. O sea que esta técnica de corte de tarso puede servir tanto para el tarso superior como para el tarso inferior para aflojar y hacer que no quede a tensión, ¿sí?
Y después teníamos el colgajo de Tencel, que si lo hacemos así, el de piel, nos va a ir a suplir lo que es la falta de piel, digamos, en el párpado superior, pero si lo dibujamos al revés y lo disecamos, nos puede ir a suplir la falta de piel en la tabla anterior. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa cuando los colgajos, los defectos son mayores, o sea, del 33 al 50%? Podemos hacer un injerto tarsoconjuntival proveniente del párpado superior, ¿sí? Y el colgajo de Tencel, por ejemplo. Después tenemos el colgajo tarsoconjuntival del párpado superior y el injerto cutáneo de espesor completo. Esto lo vamos a ver en la próxima, si está mejor. Que vamos a ir a defectos, bueno, a los defectos mayores. Está el colgajo tarsoconjuntival desde el párpado superior de Hughes. A mí, personalmente, este me encanta, es un muy buen colgajo. Lo que se hace es ir al párpado superior, se lo da vuelta para poder trabajar desde el lado interno, se dejan los 2 milímetros libres de tarso. Después les voy a mostrar una foto porque no sé, por ahí no lo entienden así. Se corta, ¿sí? Y se corta. Y entonces uno va haciendo toda una disección para que lo que es tarsoconjuntiva pueda llegar hasta el defecto que tengo en el párpado inferior. Y lo sutura al tarso del párpado inferior. Y después, muchas veces, solo con la piel inferior, si uno puede debridarla bien, alcanza para ¿cómo se llama?, para tapar ese injerto, o si no, puede recurrir desde el Tencel si es que alcanza, o hacer algún colgajo algún injerto de piel que uno quiera. Porque total atrás igual tenemos un colgajo, o sea que no habría problema. Bueno, esto sería un caso de laceración superficial. Una chica que iba en moto de allá de la policía se cayó de la moto y ahí tenemos el casito de la laceración, no pasa nada. Hay edema, hematoma, bueno, piel quemadita. Este es un traumatismo palpebral. ¿Sabés de quién es esto? Del hijo de Jimena, que un día me llamó un sábado. Me dice, venía a suturarlo vos, que mi nene le había pasado esto. Bueno, ¿qué le pasó? Se había caído, no sé qué le había pasado, y bueno, tendría 4 años en ese momento. Obviamente fue... las líneas de Langer. Fíjense que una foto divina, agarro las líneas de Langer, Digno hijo de oculoplástica. es el hijo de la actual jefa de oculoplastia del Churruca Bien, tal cual como de libro, vienen las líneas de Langer, sería una laceración superficial. No hubo que hacer mucho, salvo dormirlo al pibe y hacerle unos cuantos puntos. Eso iba a quedar bien, de cualquier manera, lo podría haber hecho ella, hasta vos que eras estudiante de medicina, creo, en esa época. Bueno. Lo bueno de los niños es que haciéndole con Vicryl no necesitas sacarlo. Generalmente no sé si vos optás por suturarlo con Vicryl para no... Con Vicryl está bárbaro, para no si tener que sacarlo. Si es el Vicryl ultra rápido, que es el que va más, ese es mejor todavía, porque los de Vicryl comunes suelen durar un mes y medio, y a veces, viste, te produce el milium después, porque empieza a pasar el epitelio de la piel hacia el agujerito por donde pasó el Vicryl, entonces después lo retirás y te queda como milium, viste, que no queda bien o que la gente se queja. Entonces si es el ultra rápido, ese se va solito, te dura entre 15 y 20 días y ya fue. Listo, no lo tenés que volver a jorobar al chico. Bueno, acá había un ectropión cicatrizal ya a esta altura, ¿no es cierto? Y toda la evolución, a él se le hizo un Hughes, y toda la evolución que había quedado, el injerto había quedado muy oscuro, hubo que aplicarle pomadas para despigmentar directamente, y con eso anduvo muy bien. Espérate que no me acuerdo lo que tengo. Acá tienen el caso del telecanto, que lo que yo les decía, se dan cuenta cuando lo miran al paciente. ¿Qué significa? A ver si alguno se acuerda por qué era esto. ¿Qué es lo que se cortó acá? No, bueno, no lo diga. El tendón cantal medial, anterior o posterior. Listo, aprueban el examen, ya está.
Bueno, el caso, este es un muchacho peruano, este no es del hospital, un muchacho peruano que conducía colectivos y tuvo un accidente, entró vidrio, qué sé yo. La cuestión es que 10 años después de eso, viene porque claro, le faltaba, no sé si lo ven, le faltaba un buen pedazo de párpado acá, ¿sí? Ven que acá está el borde, el cachito de borde que le quedó, o sea, le faltaba todo esto, ¿se entiende? Y además tenía áreas de sinequias conjuntivales, tanto acá a nivel nasal como en el fondo del saco. El fondo del saco estaba bastante retraído por cuestión de sinequias, ¿no? Entonces este lo hice en 2 pasos. Primero lo operé de la parte de las sinequias, esto se lo liberé como si fuera un terígeno igual. Y esto de acá abajo no se ve porque son fotos muy viejas, no había tanta cosa de filmación como hay ahora, ¿no? Las de acá se las hice haciendo setaplastas con las cicatrices, ¿no? Y después acá le hice un Hughes, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, este caso está muy claro para explicar lo que les decía. Acá tenemos un faltante tanto de la tabla posterior, o sea, tarso y conjuntiva, al fin lo van a aprender porque lo repito mucho. Y de la tabla anterior porque es la piel y el orbicular, ¿ok? Entonces yo tenía que pensar cómo le repongo esas 2 tablas. Bueno, entonces dije, bueno, listo, lo mejor para esto es un Hughes. Hay otras técnicas, pero mira la que más me gusta. Obviamente el paciente veía bien de este ojo, porque el Hughes es muy hermoso, es una técnica divina, pero el paciente, aunque sea del ojo contralateral, tiene que tener una buena agudeza visual. ¿Por qué? Porque el ojo que tiene un Hughes, que uno le va a hacer un Hughes, va a quedar tapado hasta que prenda todo esto que uno le hace durante 6 semanas. Entonces, si del otro ojo no ve, es una técnica divina, pero no aplicable, ¿sí? Bueno, y entonces, a ver, no me acuerdo. Bueno, ahí hay otras fotos de lo mismo. De esto es después de la setaplastia. Ven que acá ya estaba curándose del perigio y le había aumentado el fondo de saco. Ahí. Bien. Y acá haciendo ya lo que es el Hughes propiamente dicho. Vieron que el párpado superior uno dice, le doy vuelta al párpado para arriba, ¿sí? Y una vez que está, acá está dado vuelta, este es el párpado inferior, acá hay una plaqueta de Jagger empujándome este párpado y está dado vuelta. Entonces uno le hace un corte dejando 2 milímetros de borde libre de tarso para que le dé estabilidad al párpado superior después. Bueno, obviamente eso uno lo suturó a lo que quedaba de abajo, digamos, del párpado, y le hice un injerto de piel. Y eso es en el posquirúrgico inmediato después de que le separo los 2 párpados, digamos, ¿sí? O sea, 6 semanas después. Por lo menos se repuso todo, ¿no? Y después le trae esta otra señora que había tenido un accidente. Bueno, la suturaron no sé dónde, estaba más o menos bien, pero claro, la señora se fue poniendo cada vez más vieja, los párpados cada vez más laxos, gracias, más laxos, y entonces después termina siendo una necropia cicatrizal. O sea, tenía que arreglar por un lado la tensión que le estaba produciendo la cicatriz a la altura del párpado. Esta parte de acá no me importaba, pero esta parte de acá sí. Pero también le tenía que arreglar el problema de la laxitud, que era lo que le ocasionaba en definitiva el ectropion, ¿se entiende? Bueno, esto yo lo tengo como agregados. Entonces, entonces lo que hice fue primero abrir, vamos para atrás. Primero fue hacer una buena incisión acá y hacer una incisión total de esa cicatriz, ¿sí? Obviamente le tuve que hacer un lateral tarsal, un lateral tarsal, ¿está bien? Para estirar el párpado en dirección horizontal. Y la lámina anterior se prolonga en dirección vertical con un estiramiento del tercio medio de la cara y setaplastia o un injerto cutáneo de espesor completo. Bueno, yo lo que hice fue entrar al párpado, estirarle con el lateral tarsal la parte tarsal para que quede en posición el párpado, y acá abajo directamente le hice un injerto. Les
injerto, como cambié el sentido del vector, digamos, de la cicatriz de vertical a horizontal, listo, ya está, se acabó el problema. ¿Está? Bueno, y bueno, ahí está, es la misma paciente. Esto es importante, ¿ves? Siempre que uno tiene esta área faltante de piel, uno tiene que tener idea de cuánta piel va a sacar de otro lugar. ¿De dónde la va a sacar? Del párpado superior. Generalmente, si es una persona ya grande, tienen piel excesiva. Entonces puede sacarla del párpado superior, que es la mejor piel para poder hacer un injerto. Y si no, la puede sacar del trago, de la área supraclavicular, o sea, de otros lugares del cuerpo. Pero en gente grande, por lo general, con el párpado va bien. Lo que se hace para no fallar en cuanto a cantidad de piel sacar, si es que no disponemos de tanta piel, es hacer una plantilla, como decir, calcar el área que uno le va a colocar un injerto, ¿sí? Lo calca del lado que va a ser el dador, corta ese área y después lo coloca acá y lo sutura. Siempre tiene que ser un poquito mayor porque después va a haber un poco de retracción. Y si alguna vez hacen un injerto, van a ver que los 3 primeros días se van a pegar un susto, pues se pone negro. Y después solito empieza a revivir. Y la verdad que es que el párpado está tan bien irrigado que es difícil que esto falle. ¿Sí? Que no hay una necrosis por injerto. Ese no es el mío. Bueno, igual, pero no es el mío. Bien. Esta es otra. Esta la habían operado de un chalacio, no sé en dónde, también. Y después vino con un ectropion. No sé muy bien qué le habrán hecho para... Ella me dijo que era un chalazo, que la habían operado y después había hecho un ectropion. A lo mejor hicieron el chala por fuera y... No sé. Y la verdad es que después hizo un ectropion, bueno, básicamente lo mismo, ¿sí? Se le hizo la incisión en la piel, se le sacó, se le liberó todo el área que estaba haciendo tensión, injerto, chao. Este era un paciente, que miren la mala suerte que tuvo, este era un chofer de un jefe de policía. Bueno, se dormía, cada vez que comía pack se dormía. Son contando mala suerte, digamos que un día se durmió y se golpeó contra la esquina de una mesa. Bueno, y apareció así. Listo. Herida partural inferior, tenía compromiso del borde libre y vía lagrimal. Vieron que yo le dije, uno tiene que ir pensando en toda esa clasificación cuando lo ves, ¿está? Pero también tenía perforado el globo ocular, con compromiso escleral, recto interno, prediavisto, intestinal, todo lo que dice ahí. Bueno, se solicitó todo lo que dice ahí también, obviamente, bueno, lo de siempre. Obviamente cuando pasan estos casos, primero uno saca el ojo y después se fija en el párpado. O sea, primero lo primero y después lo segundo. Okay. Ahí está la nucleación, no sé si la ven, hermoso, estaba el ojo de roto. Y después hizo la reparación del párpado, ¿sí? Que fue relativamente sencilla, o sea, más despejo le tenía en el globo que en el párpado. Se lo tuvo que suturar por plano y bueno, en fin. Este era el paciente en el posquirúrgico inmediato y revisándolo ahí me doy cuenta de que tenía un floppy eye, que capaz que ya lo vieron también, esa patología. Bueno, se hizo todas las interconsultas y bueno, terminó con banda gástrica, con CIPA para la noche, le pusieron no sé qué tenía una arritmia también, que por eso el tipo se desmayaba cada vez que comía. Te estoy hablando de hace 20 años atrás que me decían que es el floppy eye, bueno, es esto. Gracias a Dios que en esa época apareció ya la oculoplastia, ¿viste? O no sé. Bueno, y después ahí con su prótesis y qué sé yo, ¿no? Y después, bueno, listo, ya terminamos la clase. ¿Alguna pregunta?